Gracias, señora consejera. Señor diputado. Sí, muchas gracias. Señora consejera, usted también lo sabe bien y todos los diputados que estamos aquí en la Cámara. Hidronitro es una empresa que lleva 76 años aquí en Aragón, realiza su actividad desde 1940 y en la actualidad es motor de dinamización económica, comercial, de la hostelería, de todo el sector de las pymes en Monzón y en el Cinca Medio. Para que se hagan una idea, los que no conocen a Hidronitro, en este caso estamos hablando de 220 puestos de trabajo directos, 800 puestos de trabajo indirectos. Estamos hablando de un total de más de 1 millar de trabajadoras en una comarca clave, en una comarca industrial en la provincia de Huesca, y que además, pues bueno, tiene una repercusión importante en la generación de empleo, porque el 25% de los proveedores a los que se compran son de Monzón Cinca Medio, el 35% son de la provincia de Huesca y el 45% son de Aragón. Es decir, es como la Opel a Zaragoza, como la Opel a Aragón. En ese sentido, además, la empresa tiene un fuerte compromiso social con la zona, porque ha invertido cerca de 40 millones de euros en modernización industrial y además cerca de 20 millones de euros en todo lo que es la adecuación a normativas medioambientales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en los últimos años, por la crisis económica, ha habido una reducción importante de ingresos, por la reducción y la quita de las primas a las renovables, y también, por otro lado, ha habido un aumento de los gastos, bien sea por la peaje de generación, por el impuesto eléctrico, el canon hidráulico y una serie de factores que en ese sentido ha minimizado todo lo que puede ser la cuenta de resultados de Hidronitro. En los últimos años también, y bien a nivel nacional, ha habido un problema. Todavía no hay una inscripción en el registro de lo que nosotros consideramos, la empresa considera, la figura de arrendamientos en las dos centrales hidroeléctricas de San José del Ciego. Por otro lado, hubo unas malas decisiones en lo que es el caudal ecológico, y aquí lo decimos también públicamente. Y en tercer lugar, pues preocupa en cierta manera lo que puede ser ese impuesto medioambiental que puede gravar en cierta manera lo que es la actividad propia de Hidronitro. En ese sentido, nosotros le pedimos que el Gobierno de Aragón, si bien no es una quita, analice y en su caso corrija ese posible impuesto. ¿Por qué? Porque Hidronitro no produce electricidad para comercializar y vender, sino que lo produce para generar energía para poder desarrollar su actividad. Sí que es verdad que en los últimos meses hemos visto cómo vuelve a haber un frente para Hidronitro, en donde el grupo matriz Ferroglobe quiere vender las cinco centrales hidroeléctricas que producen electricidad para generar la actividad, y en ese sentido nosotros también desde el Partido Aragonés le pedimos que en la medida y en la legalidad que puede corresponder al Gobierno de Aragón, pues se minimice o se intente evitar esa venta, porque si no se verían comprometidos ese millar de puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos y puestos indirectos clave para Monzón y para el Cinco Medio. Señora consejera, Gobierno de Aragón, para eso el Partido Aragonés le va a tender la mano. Muchas gracias.